Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en Fútbol de Cuates en esta edición de hoy, martes en la tarde, siendo acá a las 6 y casi 20 de la tarde el día de hoy. Estamos con un gran invitado desde Argentina para eso. Hoy el profesor Sebastián González nos va a decir bueno, quién es el invitado para que la gente lo conozca. De repente algunos ya lo conocen. Pero bueno, profesor Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando, nos está viendo. Y como bien decías, ¿no? Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, Facundo Cámara, director técnico del equipo de Argentinos Juniors de futsal femenino. Así que ahora vamos a estar repasando un poco la carrera de él. Pero antes que todo, darle la bienvenida. Muy buenas noches, Facu, desde Argentina. Pablo, Seba, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para todos. Un placer la invitación y compartir este Y ratito. bueno, gracias por el tiempo que estás compartiendo, Facu. Sabemos que es de noche en Argentina, ya es tarde. Pero bueno, ya para empezar, Paulo, te cedo la palabra para la primera pregunta. Claro, profe. Bueno, quería preguntarle a Facundo. ¿Cómo, cómo inició el tema de dirigir futsal en su carrera? Medio de casualidad, en realidad yo soy periodista deportivo, estaba dentro de donde lo conocí a Sebastián, y se crea la actividad en el club, se empieza con la actividad. A mí siempre me interesó la parte de entrenador o física, más allá de mi rol de periodista. Y se fue dando que me fui sumergiendo cada vez más ahí hasta que se me dio la chance de empezar a entrenar el equipo femenino en ese momento. Esto fue en el 2012 y desde ahí no paré hasta la actualidad, pasando por algunos diferentes. Impecable. La carrera que tuvo Facu, bueno, primero comentar 15 de este lado, Facu llama de 10 años de experiencia en distintos clubes como director técnico. Y preguntarte, Facu, para que la gente vaya conociendo un poco cómo es el futsal femenino, cuántas jugadoras, las dimensiones del terreno, cómo es la competencia en AFA, porque sé que estás en una competencia organizada, para que la gente tenga esa información y conozca Sociales, puede tener un mínimo de 38 por 18. Eh, Acá en Argentina hay dos divisiones. Quizá este año se abre la C con 15 equipos y la B con 23. Ahí cada uno, bueno, los últimos campeonatos fueron medio complicados de armar por la pandemia y tiempos que cambiaron, pero AFA está organizado de esa manera y cada equipo con sus fuerzas básicas. ¿Sí? Cuando se primero y 11 para ver un poco el desarrollo que le está dando la Argentina al futsal en general, el masculino todavía más, y en este caso al femenino en particular. Argentinos Juniors, creo que es uno de los equipos modelo en la Argentina, donde han salido jugadores extraordinarios en fútbol 11, en el género masculino, Maradona, Redondo, Batista, Riquelme. Creo que es uno de los clubes que mejor formación de... ¿Qué dice? Ajá. ¿Escuchás, Paulo? ¿Qué dice? Facu, ¿me escuchás? El audio, Paulo, ¿estás? Profe, sí, sí le escucho, solo que hemos tenido un problema acá con la señal. ¿Qué dice? Uno.
¿Qué dice? Se nos cayó ¿Qué dice? Le metemos una pausa ahí. Aquí. Sí, Mira este. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo acabas de decir. ¿Qué dice? Bueno, y acá seguimos, profesor A Sebastián, ver. adelante. Muchísimas gracias, Paulo. Facu, para que nos compartas un poquito, para que la gente vaya empapándose y conociendo un poco, ¿cómo es el futsal femenino? ¿Cómo está compuesto en sus jugadoras, las dimensiones del campo, en esto que es el fútbol organizado, para que nos compartas? Actualmente AFA se divide en una división A, una B, probablemente este año se agregue la C. La A cuenta con 15 equipos, la B con 23, y todos ellos con sus fuerzas básicas que juegan correlativo, es decir, cuando hay una fecha, ¿sí? Juega la quinta, cuarta, tercera y primera división. Este año probablemente también se agregue la sexta, que estamos hablando de chicas nacidas en el 2010 y 2011, ¿sí? Para dar un poquito la dimensión del desarrollo que se le está intentando dar acá en la Argentina al futsal femenino. Es un 5 contra 5 en una cancha de 40 por 20, puede ser 38 por 18 como mínimo, pero se juega con los pies, hay una pelota, pero quizá la dinámica, la velocidad y ciertos movimientos se asemejan más al básquet que al fútbol de campo, para tener una idea por las dimensiones de la cancha y por las estrategias que se usan. Buenísimo. Y Facu, los tiempos de juego, ¿cuántos son los tiempos, la cantidad de cambios? ¿Cómo se maneja propiamente en el juego en sí? Los cambios son ilimitados, ni siquiera hay que esperar una interrupción del juego ni pedir una autorización. Hay una zona delimitada por la cual la jugadora tiene que salir y después tiene que ingresar el reemplazo. En la primera división se juegan 2 tiempos de 20 minutos, pero a tiempo neto. Es decir, que cada vez que hay una interrupción por un lateral, un córner, una infracción, hay un cronometrista que para el reloj, y más o menos en promedio el tiempo real es el doble del de juego, ¿sí? Es decir, más o menos un tiempo dura cerca de 35 minutos, teniendo los 20 netos de juego. Impecable, buenísimo. Paulo, ¿alguna pregunta para Facu? Sí, quería preguntarle, actualmente está, bueno, en el club Argentinos Juniors, ¿verdad? Femenil. ¿Cómo ven la liga femenina de futsal de allá de Argentina? ¿Cómo ha visto la evolución? Si vemos acá, bueno, de repente acá en México no hay futsal, de repente sí lo hay, pero no hay tanto conocimiento. Pero, por ejemplo, la liga femenina, femenil de fútbol 11, hay tanto que hay más publicidad que el de los hombres ahora, en la actualidad. Entonces, allá, ¿cómo lo manejan ustedes? Acá creo que se está desarrollando el futsal femenil, pero creo que a diferencia de lo que pasó con el masculino de Argentina o algunos otros deportes, le falta ese resultado que lo ponga en la tapa de los diarios, que lo ponga como noticia principal para terminar de explotar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la Argentina el hockey se desarrolló un montón después de las medallas olímpicas de las Leonas, el básquet lo mismo con las medallas olímpicas, el rugby y el vóley con resultados mundialistas, el mismo fútbol femenil de campo después de lograr clasificar al mundial. Lo que tiene el futsal femenil es que, por ejemplo, no tiene un mundial y las competencias internacionales son muy pocas. Entonces quizá esa atracción por parte de las jugadoras cuesta un poquito más conseguir una economía o un interés de sponsors o de un capital que quiere invertir en desarrollar la actividad, cuesta todavía un poquito más.
pero más allá de eso, la liga se está desarrollando. Estamos hablando de 38 equipos en 2 divisiones, de esos 38 cada uno con sus fuerzas básicas hasta una 6ª división. Empezó, ninguna jugadora de futsal puede vivir en la Argentina de jugar futsal, pero sí ya muchas cobran un viático que les permite solventar algunas cosas. Y se empezó a dar un éxodo de jugadoras hacia España, hacia Italia, que ahí sí les permiten vivir del deporte. Quizá, bueno, si lo comparamos con México, futsal femenil no hay. El masculino logró clasificar al Mundial en el 2012, pero ahora viene con malos resultados, suele perder en fase de grupos de CONCACAF y no suele clasificar al Mundial. Quizá de la zona las potencias no son las de fútbol 11. Costa Rica es muy firme, tiene mucha participación en Mundial, Honduras, Panamá, Estados Unidos en los últimos 2 mundiales. Pero bueno, es un poco correr de atrás, como siempre, contra el masculino y contra un interés económico que por ahora el futsal femenino no logró captar. Profesor. Excelente. Facu, y para conocimiento de una semana tipo, una planificación, un microciclo semanal, ¿cómo es más o menos la dosificación? ¿Cómo se trabaja en esto del género femenino y en base a la estrategia y táctica del futsal? ¿Cómo es la semana? Bien, varía bastante dependiendo si los clubes apuestan o no, o tienen esta inversión de viáticos o no. Para hablar un poco en general y después en particular, la gran mayoría de los equipos femeniles acá en Argentina entrena 3 veces por semana. Hay algunos casos ya de los equipos quizá más de elite que ya están entrenando 4 o hasta 5. Siempre por la tarde-noche, y ahí quizá es lo más complicado porque las jugadoras llegan de estudiar, de trabajar, de tener algunas responsabilidades con su familia. Entonces nosotros a la hora de planificar el entrenamiento, más allá de lo que querramos trabajar nosotros pensando en el partido o en el desarrollo de las jugadoras, influye mucho lo que nosotros veamos una vez que se inició la práctica. Porque muchas veces llegan cansadas y lo que nosotros percibamos o de nuestro diálogo con las jugadoras es vital. Más allá de obviamente, después de también su periodo menstrual, que afecta a la hora de entrenar. Pero bueno, generalmente nosotros trabajamos lunes, miércoles y viernes en una carga de 2 horas, de las cuales media hora o 40 minutos están asignadas al preparador físico, y después sí ya pasamos netamente a lo técnico-táctico, dependiendo del partido, dependiendo cómo veamos esa carga de las jugadoras. Y Facu, para redondear la pregunta, ¿cómo haces? Porque me imagino que es muy heterogéneo las capacidades de las futbolistas, en base por ahí que muchas no tienen una formación, por ahí por esto que se está desarrollando, ¿no? No hay muchas escuelas o muchos centros de alto rendimiento. ¿Cómo haces para homogeneizar un plantel como el que estás manejando, ¿no? En base a sus capacidades físicas, a sus capacidades, a sus condicionantes en sí? ¿Cómo haces para unificarlo? Es complicado, realmente es complicado. Esa formación de inferiores recién se está dando en estos últimos años, es decir, que esas camadas todavía no llegaron a una primera división. En el plantel nuestro tratamos de lidiar esas diferencias quizás con condicionantes dentro de los entrenamientos, sabiendo a quién se le puede exigir quizás menos toques, menos controles o diferentes tipos de controles, o que resuelvan diferentes tipos de situaciones dentro de un mismo ejercicio. Porque si nosotros optamos por separar los grupos o separar por nivel, por decirlo de alguna manera, le afecta al grupo. Sí, obviamente manejar un grupo femenino, lo afectivo tiene mucho que ver. Y si se empiezan a generar ese tipo de separaciones, a la larga es un problema.
Entonces, bueno, es tratar de ir lidiando con encontrar el mejor funcionamiento del ejercicio para que la que quizá lo puede resolver un poquito mejor tenga un desafío de todas maneras y no se aburra, y la que quizá le está costando un poquito más pueda superarlo y no se frustre. Entonces, bueno, tratar de ir jugando con las condiciones y con las reglas de los ejercicios para que no todo sea victoria y por ende aburrimiento, y no todo sea derrota y por ende frustración. Clarísimo el concepto. Paulo, Yo creo que el tema del futsal es muy interesante, lo que nos comentas, porque es algo que de repente acá no lo vemos mucho. Futsal femenino, bueno, en este caso incluso masculino, tampoco lo vemos mucho por acá. Y lo que nos comentas es algo bastante interesante porque vemos cómo es el día a día de ustedes, ¿no? Con ellas, y cómo, por ejemplo, en el tema de los campeonatos, cómo las ves cuando ingresan al partido, cómo tú sientes que ellas juegan, ya estando en, ¿no? El tema del partido. No, en ese sentido, más allá de que no deja de ser amateur por una cuestión del dinero, quizá, estamos como en una transición. Trabajamos y se lo toman a un nivel profesional, pero sin cobrar un sueldo que quizás sea acorde a ese esfuerzo. En ese sentido, por lo menos el grupo que manejo en particular es impecable. Nosotros bajamos una línea de lo que es competir, que muchas veces se confunde competir con lo que es ganar. Entonces, para nosotros es clave que ellas entiendan que estamos compitiendo, que hay que dar lo máximo, que se compite para ganar, pero que si se pierde no es el drama, que quizá ahí es donde viene la confusión. Unos dicen, no, el objetivo no tiene que ser ganar, tiene que ser desarrollarse, tiene que ser jugar. Yo no coincido tanto, para mí el objetivo siempre tiene que ser ganar. Lo que no tiene que ser un drama es perder. ¿Sí? O perder no te tiene que cambiar los objetivos, el foco, siempre y cuando uno esté convencido de lo que está haciendo, ¿no? Entonces creo que esa línea, por lo menos el año pasado, el grupo lo incorporó muy bien, un plantel que era nuevo para nosotros, y la verdad que en ese sentido no tengo más que sacarme el sombrero para con ellos. Pues esto debe ser impresionante. Más allá, como tú dices, más allá de ganar o no ganar tema económico, pero lo hacen por un tema de competencia, de poder llegar a un nivel profesional, ¿no? Sí, sin dudas. Creo que a mí también me gusta mucho competir y por eso me resulta fácil bajar esa línea. Yo no sé si está bien o está mal, pero no consigo jugar a algo sin competir y sin intentar ganar. De vuelta, sin que me vuelva loco perder, ¿no? Claro, cuando se pierde ya es cuestión de competencia y listo, no sucede nada, como que todo tranquilo, como se dice, ¿no? No, además, a ver, sabiendo que si vas a competir, perder está dentro de las posibilidades, saber que tu rival está haciendo exactamente lo mismo que vos, quiere ganar tanto como vos, y puede pasar, digamos. No hay nadie en la historia de ningún deporte que haya ganado todos los partidos. Entonces, tranquilidad desde ese lado, y como dijiste vos, Pablo, siempre intentando dar un paso más, aún habiendo ganado. Exactamente. Nada más para mencionar, el día de mañana a las 4 de la tarde, profesor, también para que ustedes sepan, vamos a estar con los dos seleccionados de Estados Unidos. Va a haber conferencia de prensa tanto femenil como masculino. Justamente la femenil también ya se está preparando para lo que es el Mundial Femenino. Entonces, eliminatorias, en este caso, las eliminatorias. Entonces, nos han dado el acceso para poder estar en la conferencia tanto femenil como masculino. Adelante, profesor. Sí, justo, Pablo, para comentarle a nuestra gente que nos está acompañando, FAR Sport ya está registrado para ser miembro de las conferencias de prensa de selección de Estados Unidos. Así que felicitaciones por este gran paso. Y continuando, Facu, vos que fuiste uno de los precursores, tantos años llevando en el medio femenino, del futsal, ¿cómo viste tu
tu etapa de transición, esto que fue la globalización, cómo se fue desarrollando esta actividad en los últimos 10 años, la fuiste viviendo esta transición. ¿Es el tiempo que esperabas? ¿Ves que va bien? ¿Qué faltaría? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo ves, Facu? Creo que quizás se retrasó un poco, sobre todo si uno lo compara con el masculino, ¿no? Lo que pasa es que un poco lo que decía antes, el masculino en 2016 sale campeón del mundo. Entonces eso termina de explotar un desarrollo que se estaba intentando, pero por ejemplo hoy, si bien técnicamente no es profesional porque no hay contratos en el futsal masculino, que consta de 4 categorías y cerca de 90 equipos entre todas las categorías acá en la Argentina, ahí sí ya hay muchos jugadores que viven del futsal. Entonces, si uno se compara con eso, obviamente que al femenino le falta un montón. Más allá de eso, yo creo que se logró lo más importante, que es romper con el estereotipo de que una mujer no podía jugar a la pelota. Eso se logró, insisto. En el caso de AFA hay hasta una sexta, pero en ligas alternativas a AFA hay hasta una 9ª división. Es decir, que ya hay nenas de 5 o 6 años compitiendo y jugando futsal. Entonces, desde ese lado, esa barrera ya está rota. Y era clave. No ideas, porque las hay y un montón, pero sí empuje y gente que las quiera llevar a cabo. Siempre algún empujoncito dirigencial o de apoyo externo de capitales para generar ciertas cosas también. Pero bueno, creo que ya se tiene que ir muy arriba porque de vuelta, por ejemplo, no hay un mundial de futsal femenil. El año pasado, mientras se disputó el masculino, hubo una campaña muy grande por parte de una asociación de jugadoras que tiene base en España, quizá la liga más fuerte de futsal, pidiendo un mundial femenil. Pero, por ejemplo, bueno, Argentina tiene la Copa América, pero después no hay otros enfrentamientos internacionales, más allá de algún amistoso. Argentina tiene su sub-20 y su sub-18, pero no hay competencia para ellos, no hay competencias inferiores a nivel internacional. Entonces eso obviamente te va alejando y te va retrasando ciertos desarrollos y cierto acercamiento también para que cada vez más chicas elijan este deporte que a mí en particularmente, y no solo en el femenino, sino en el masculino también, me apasiona y me atrae mucho más que el fútbol de campo. Justo te iba a hacer esa pregunta, así le cedo la palabra a Pablo también, y me diste el pie para la pregunta. ¿Por qué futsal y no fútbol 11 en el mismo género? Y propiamente las diferencias, ¿no? Más allá del terreno, del sistema, el entorno en sí femenino fútbol 11, no sé si es muy distinto al futsal en base a esto, las comparativas. Ya el fútbol 11 en Argentina es profesional, femenino, no alcanzó el nivel de desarrollo de México todavía, donde ya todo y ya hay sub-17 y demás, por ejemplo, pero después se está terminando de romper una transición. Hasta hace un par de años había muchas jugadoras que hacían las dos actividades, tanto fútbol de campo como futsal. Eso yo creo que perjudicaba al desarrollo del futsal. Y yo lo creo absolutamente necesario porque son dos deportes completamente diferentes. Desde el control de la pelota, que en fútbol de campo predomina la cara interna, acá en futsal predomina la suela. Eso te acorta reacción, te deja la pelota mucho más cerca del cuerpo. Para que se den una idea, Diego Justosi, el ex entrenador de la Selección Nacional de Argentina, dijo una vez que el tiempo de reacción que hay en futsal, estamos hablando en un nivel de elite, obviamente, es como si en el fútbol de campo
se jugara 44 jugadores contra 44 jugadores. ¿Sí? Porque el tiempo de reacción que hay en futsal a un nivel de elite es mínimo. Entonces se necesita una técnica impecable porque no puede haber controles largos, porque hay que tener una toma de decisión rapidísima, es muy dinámico, a un nivel muy alto. El femenino quizá un poquito más porque el ritmo obviamente es más lento, capaz que están 3 minutos en cancha y no más por el esfuerzo físico. Después, si me tengo que meter más quizá en la preparación física, el fútbol de campo es más aeróbico, es más de fuerza, se trabaja, pero para arrancar y frenar constantemente. Un jugador no llega nunca a su velocidad, la velocidad máxima, pero sí se necesita una aceleración máxima y obviamente un frenado instantáneo prácticamente. Entonces, vuelvo un poco a lo del principio. Se juega con los pies, hay un arquero, hay una pelota, pero son dos mundos completamente opuestos. Qué buenas esos comparativas, buenísima. Ahora después te voy a seguir preguntando, pero Paulo, te cedo la palabra para que sigas con la consulta. Claro, quería preguntarte justamente, Facundo, ¿no? Como bien mencionabas, el tema de que creo que el deportista hace más físico en el futsal que en el fútbol, por un tema de que el campo es más corto. Bueno, el campo, en ese caso la cancha es más corta, y como tú bien dices, el tema de la reacción tiene que ser a un solo toque. Justamente lo que casi todos los entrenadores de fútbol piden, que salga con un solo toque. Entonces en el futsal lo hace muy bien en espacios reducidos, ¿no? Sí, cambia absolutamente todo. Quizá en el fútbol de campo uno puede controlar y tener un segundo más para tomar una decisión. Acá generalmente no se puede recibir quieto, hay que recibir ya con un control orientando para algún lado, porque si no eso favorece la marca, favorece la presión. Quizá en fútbol 11, si la pelota está tirada sobre la izquierda, el volante derecho o el defensor derecho puede estar trotando, puede estar caminando, achicando un espacio. Acá no. Acá todos los integrantes tienen que estar en constante movimiento, atacando espacios. El desgaste, no sé si es mayor o menor, pero es diferente. Porque quizá en fútbol 11 el desgaste es en una línea constante. Acá es un pico máximo de esfuerzo y un pico máximo de descanso para volver a hacer un pico máximo de esfuerzo y así sucesivamente. Entonces, en futsal no existe el trote. O corres o estás parado con la pelota, pero no hay un punto en medio, no hay conducción. Prácticamente sprints. Impecable. Y Facu, preguntarte también, obviamente debe haber una simetría entre el fútbol y el básquet, hasta por los nombres posicionales, y me imagino por los movimientos permanentes, ¿no? Obviamente, por ahí estas reacciones, nombres posicionales son muy similares, ¿no? El básquet. Sí, bueno, el pivot concretamente, pero bueno, después sí, en un esquema básico, general, después obviamente hay muchas variantes, pero hay un cierre o una última, que sería como la última defensora, dos alas y un pivot como si fuera una especie de guía de 9, por llevarlo de alguna manera. Y después empiezan muchas variantes. Quizá otra diferencia con el fútbol 11 es el constante cambio de lugares y de movimientos también te lleva a resolver un montón de cuestiones tácticas mucho más rápido. En el fútbol 11 es muy raro ver cambios constantes de tácticas. ¿Sí? Si vamos perdiendo, mandamos al central de 9 a cabecear
Si vamos perdiendo y estamos con una línea de 4 defensores, sacamos a uno para sumar un volante o un delantero, o lo contrario, si vamos ganando, sacamos un delantero y sumamos un defensor. Pero ya en tiempos muy pautados y se nota mucho. Acá quizá un equipo te cambia la táctica, pero porque la jugada está diagramada de esa manera, en ese momento. Entonces las cuestiones al resolver tácticas y perceptivas y decisionales son mucho más rápidas. Por eso a mí me apasiona mucho más y estando adentro me genera un desafío. Bueno, y ni siquiera me meto en sacar al arquero a jugar y generar una superioridad de 5 contra 4, obviamente con el riesgo de no tener nadie en el arco, pero a favor de tener un jugador más que tiene sus reglas, no se puede sacar todo el tiempo, pero la infinidad de variantes que da esos movimientos, realmente a mí me apasiona y me parece que es lo más lindo del deporte. ¿Y crees que esto que ahora es hace un tiempo prudencial, que es uso constante en fútbol 11, el trabajo de espacio reducido, el doble área, crees que es una transformación propiamente del futsal? Porque veo que ahora es la moneda de uso corriente y tiene muchas similitudes, ¿no? Y hasta veo que por ahí está carente de fundamento, pero funciona. ¿Crees que es una transformación eso? Sí, no tengo dudas. Creo que el fútbol de campo ha tomado varias cosas del futsal. Una aparición de un tercer hombre para desprenderse, ciertos ataques de espacios, la utilización del arquero para generar una superioridad. Y no sé si se dio a la inversa. Yo no veo muchas cosas de fútbol 11 que se puedan adaptar al futsal. De hecho, no sé si hay. Sí creo que se puede dar el inversa, un poco por lo que decía Paul antes. ¿Qué entrenador de fútbol 11 no querría que sus jugadores jueguen a 2 toques a una dinámica muy rápida? Bueno, lo generan así, en espacios reducidos, con mucha gente entre líneas, y todos esos son movimientos constantes y cotidianos en cualquier categoría de Y futsal. fíjate que lo hace, bueno, el primero que se me viene a la cabeza es el Cholo Simeone, ¿no? Trabajo de espacio reducido, muy intenso, 2 toques, presión permanente, la tiene muy clara. Creo que el Atlético de Madrid es por lo menos un prototipo de lo que es el futsal, ¿no? Sí, sin duda. Esa presión alta también que quizás se ve mucho en Alemania, en los equipos alemanes, o Simeone también, que iba a presionar muy arriba, tapando muchos espacios. Eso en futsal es cotidiano, insisto, se ve en cualquier partido de cualquier categoría. Qué bárbaro, es muy bueno. Pablo, no sé si hubo una pregunta. Sí, de hecho, sí, profe, quería nada más preguntarle a Facundo, ¿cómo generalmente plantean los partidos ustedes? Es decir, en un equipo de fútbol, bueno, el profesor Sebastián sabe cómo de repente plantea un partido de fútbol 11, pero ya irnos a un futsal, ¿cómo lo plantea usted en los partidos? Yo sé que son diferentes equipos, pero generalmente, ¿cómo lo hace para que las jugadoras puedan más o menos entenderles? Yo me guío bastante por un scouting del rival. No quiere decir que cambie toda mi filosofía, pero sí le doy importancia a los patrones o a las cosas que pueda tener del rival. Entonces, generalmente, me voy a remitir un poco al 2021. Nosotros jugamos la primera fecha contra un equipo que habíamos jugado un amistoso y lo habíamos ido a presionar muy alto, y la verdad que nos había ganado mucho las espaldas, era un equipo muy rápido, en ese momento no lo conocíamos. Y justo se dio que jugábamos la primera fecha, entonces decidimos esperar un poquito más atrás, que nos dio buenos resultados, y después en la semana, en el feedback con las jugadoras, la gran mayoría había coincidido en que se había sentido muy cómoda de esa manera. Entonces lo mantuvimos a lo largo del torneo con buenos resultados. Nos permitió terminar segundos por el ascenso. Y
los únicos que estudian a los rivales nos estudiaron y nos complicó el primer partido de ida y entonces después creo yo con buenos resultados. Es que se puede ir variando todo el tiempo dependiendo de la necesidad del partido o lo que yo junto con el cuerpo técnico podamos leer de ese momento. Incluso desde sacar a la arquera y poner una jugadora para generar la superioridad, hasta meternos un poco más atrás o ir a presionar adelante. Nosotros en general, yo trato de que las jugadoras tengan todos esos escenarios practicados. Yo nunca le voy a pedir a una jugadora que haga algo que nunca vimos, por lo menos en algún momento del año. Eso me parece fundamental. Entonces, nosotros la situación de sacar a la arquera está trabajada, de presionar arriba está trabajado, de esperar más atrás está trabajado, después puede salir o no. Pero creo que el principal trabajo nuestro es tratar de preparar a las jugadoras para la mayor cantidad de escenarios posible. Ahora, por ejemplo, el tema de los arqueros en el fútbol, ahora ya usan mucho los pies, ¿no? En el futsal también, la arquera. El reglamento te permite sacar a la arquera y poner una jugadora de campo. Si vos crees que tu arquera no tiene las condiciones necesarias para jugar con el pie, nosotros lo hemos hecho mucho eso. Y si el rival te está presionando mucho, pero también te permite, por ejemplo, cortar el ritmo del rival, porque vos vas con superioridad, entonces si el rival te está presionando, no te puede emparejar las marcas porque en algún momento hay alguien libre, porque vos soltaste a tu arquera y lo llevaste hacia otro lado. Entonces hay un montón de variantes y es fundamental, más allá de que también el gol vale de cualquier lado y lo puede hacer la arquera, entonces eso le da una variante más también. Es fundamental que tener arqueras que por lo menos sepan distribuir o tengan una noción con la pelota en el pie. Bien. ¿Y objetivos deportivos y personales tenés para Va a ser un lindo desafío. Del playoff y los dos finalistas lograban el ascenso a la A. Nosotros perdimos en semifinales, entonces la vara quedó medianamente alta. Estamos terminando de armar el plantel con una renovación importante en cuanto a la edad, sobre todo, por lo menos las jugadoras que tenemos hasta ahora. Unas referentes que están más cerca de los 30, entonces va a ser un lindo desafío. Por ejemplo, dos de esas jugadoras nuestras están en la selección, entonces el año pasado tuvieron sus minutos, respondieron muy bien, y un poco como decía Seba al principio, que Argentinos, de hecho el lema de Argentinos es ser el semillero del mundo, como una institución que genera jugadores inferiores, nosotros seguimos un poco por esa línea, y así que este año va a ser un buen desafío que entiendan esos conceptos de responsabilidad, de competir, porque es difícil en un deporte que no es profesional hacerle entender a una jugadora de 15, 16, 17 años que deje un poco de lado su vida adolescente para que se enfoque profesional en cuanto al dinero, ¿no? Se puede ser profesional en cuanto a la actitud y al trabajo, pero bueno, con adolescentes es complicado, así que y para ceder la palabra a Paulo, ¿qué
recién lo que estabas comentando, ¿no? Pero tiene una simetría con el fútbol masculino, esto que promedio debutás a los 18 años y te estás retirando a los 35, 34, o nada que ver. Tiene sus edades, tiene su retiro. ¿Cómo es en el género femenino de futsal? No, el rango es más amplio. Una jugadora, el reglamento no permite que en primera división juegue alguien menor a 15 años. En eso sí es similar al fútbol de 11. Alto a primera, pero porque la cantidad no se puede comparar con el masculino. ¿Sí? Sigue habiendo mucha brecha. Entonces, en ese sentido, no se hace tanto un embudo como puede ser con el masculino, sino que quizá jugadoras que no tienen todavía un nivel top o un nivel muy bueno, tienen su chance de jugar en AFA de todas maneras, insisto, porque la cantidad y calidad no es tanta todavía. Yo creo que eso recién se va a ver en las generaciones que vienen después. Y después lo mismo para arriba. Ese rango de edad todavía sigue siendo más grande. Excelente, buenísimo. Paulo. Sí, profe, gracias por el pase. Así que bueno, quería preguntarte, Facundo, entonces, en el tema del futsal, para este torneo que vienen, ¿cómo lo ves para este campeonato que viene este año? Bueno, Primero con esperanza y con ese desafío, como le decía, todavía no se sabe bien cómo va a ser el formato del torneo, así que seguramente va a ser largo, va a haber que estar muy preparado primero desde el 21 comenzó, se interrumpió y después volvió. Entonces, después de 2 años, volver a tener un año calendario entero de competición, va a haber que prepararse especialmente desde lo físico, también desde la cabeza, sabiendo que va a ser muy largo, pero de vuelta, un lindo desafío, con aire renovado, con caras nuevas en el plantel nuestro, así que con muchas ganas de poder superar lo que hicimos el año pasado. Qué bueno, Facu. Facu, y bueno, para ir cerrando acá, bueno, primero agradecerte tu tiempo, sabés lo mucho que te estimo, te admiro, conozco, sé tu profesionalidad, conozco tu capacidad, lo comparto para que la gente lo sepa y te auguro un futuro lleno de éxito. Sé que sos una persona dedicada, así que te agradezco muchísimo de corazón lo que nos has compartido y con el permiso de Paulo, nos gustaría seguirte invitando para que nos sigas compartiendo esta información que es tan importante. No, por favor, Seba. Bueno, primero, gracias por los elogios, obviamente que lo comparto no solo desde el lado profesional, sino también y fundamentalmente desde el lado de la amistad. Y agradecerle, Pablo, Seba, por el espacio para este deporte que insisto, es muy apasionante. Si le pueden dedicar, mañana empieza la Eurocopa, hay partidos muy interesantes, a fin de mes empieza la Copa América. Para prestarle atención, se los recomiendo porque es un deporte muy atractivo a la vista, no solo televisivo, sino si tienen la posibilidad de verlo. Es muy dinámico, realmente es muy bonito presenciarlo y sobre todo también en un espacio quizá como el mexicano, que creo que tiene mucho para explotar, para desarrollar. Como decía, quizá Costa Rica, Guatemala, Honduras vienen siendo medio potencia en CONCACAF junto con Estados Unidos. Me parece que México al Mundial
tranquilamente. Paulo. Gracias, Facundo, por estar, bueno, hoy, el día de hoy estar aquí con nosotros. La verdad que ha sido un gusto poder tenerte acá en el programa y te invitamos nuevamente para saber un poco más, para informarnos un poco más del futsal, que es muy, muy interesante sin duda. Sí, lo que es el futsal, ¿no? Cuando quieran, para mí es un placer enorme darle toda la difusión posible a este deporte que realmente es, insisto, es Y muy, no muy olvidarnos divertido. también agradecer al Club Argentino Juniors por esta oportunidad, a todo tu plantel, a tu cuerpo técnico, Facu, desearle todas las bendiciones y todos los éxitos. Muchísimas gracias, Seba, Pablo, de vuelta por el espacio y por el tiempo de ustedes. Pablo, Gracias, profesor. Y bueno, ya saben, se pueden suscribir al canal de YouTube. Estamos con Fares por México. Volvemos con más programación. Y obviamente, Facundo, te invitamos, sabes, su casa, cuando gustes, aquí para charlar más sobre el tema del futsal. Un placer. Gracias. muchísimas gracias.